1 a 10. Entonces es 1 a 10. Vamos a leer todos. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vosotros tengáis, pues el gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, ayúdanos por favor para que podamos recibir tu palabra, para que no sea la interpretación de lo que yo quiera, o sea, que tú, Señor, unjas mis labios y me guíes por el Espíritu Santo para hablar conforme a tu voluntad. Así te pido que me des sabiduría de tu palabra y conocimiento de tu palabra, poder de tu palabra, que cuando los hermanos escuchen el mensaje, Señor, que puedan ser transformadas sus vidas, que reciban la bendición y la gracia. Hoy que estamos cumpliendo el día santo, el día que está establecido por ti para que nos presentemos delante de ti, te pedimos que nos hables a nuestro espíritu, que nuestra vida sea transformada conforme a tu palabra y que tenga el gozo y la libertad que vienen de ti. Ayúdanos para que siempre tengamos la comunión con nuestro Dios y Padre y con su Hijo Jesucristo por medio de su sangre. Amén. Bien, entonces el título de la prédica es La carne y la sangre del Señor. Vamos a leer la síntesis rápidamente. Dice: Dios es el único Padre verdadero. Aunque nadie ha visto ni puede ver a Dios jamás, el unigénito Hijo que está en su seno, Él le ha dado a conocer. El Hijo del Hombre, Jesucristo, es la imagen de la sustancia de Dios. Él es eterno, así como la justicia de Dios es eterna. Dios es el único que es Padre. Él es el único que posee sangre. Dios es el Padre espiritual, es Espíritu Santo, que convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, conocemos a Dios como el único Dios trino que fue manifestado por el Espíritu Santo, la sangre y el Verbo, por medio de los cuales conmueve y da vida a nuestro espíritu. Nuestra fe no es superstición, ni tampoco misticismo. Nuestra fe tiene testimonio y experiencias. Si creemos en esa sangre de Jesús, tenemos que dar testimonio de ella y confesar que somos santos. Si creemos en el Verbo, debemos recibir el testimonio del Espíritu Santo y obedecerlo. Hasta que el Señor venga, debemos dar testimonio de lo que hemos visto y oído, testificar de cuán santos han vuelto a nuestros espíritus y cuán grande es la gloria que hemos recibido. Amén. Mire, cuando nosotros estamos hablando de todo el año ser santo, hablando de la carne y la sangre del Señor, la semana pasada dijimos que la iglesia es el cuerpo del Señor, ¿cierto? Del Señor Jesús. La iglesia es el cuerpo del Señor. Hoy estamos diciendo que la carne y la sangre del Señor, que es como continuación de la prédica de la semana pasada. Porque vamos a hablar hoy de la carne y de la sangre del Señor. Porque es que si nosotros nos ponemos a pensar, si Jesús viniera en este momento y se pone al lado de cualquiera de nosotros en la primera manifestación, entonces no habría ninguna diferencia entre su carne y su sangre de nosotros a simple vista. A Jesús dijeron que Él es el hijo del carpintero. O sea, no puede haber como en Él algo diferente.
que uno lo hiciera ver como, pero es que Él es diferente, mire que es que la carne de Él resplandece, como es hijo de Dios, como que se ve transparente, o que no le dolía. Como era el hijo de Dios, le pegaba y no dolía, cortó y no salió sangre. No, exactamente igual a la de nosotros. Le dio hambre, ¿cierto? Hay un testimonio que dice que también se quedó dormido, que también durmió en una barca, ¿sí? También lloró cuando murió Lázaro. Entonces era una persona que si uno la miraba, pues no había la diferencia que nosotros podamos ver notable. Pero asimismo, como no hay una diferencia para uno verla, asimismo sucede hoy con los cristianos. Si uno se pone al frente o al lado de otro cristiano, uno sabe si es cristiano o no es cristiano. Dice que es cristiano, pero de que sea o no sea, pues bueno, es también lo que cada uno debería llegar a conocer de sí mismo. ¿Soy o no soy cristiano? En el ejemplo, por ejemplo, que dice que Dios es el único Padre verdadero. Nosotros somos padres, la mayoría aquí somos papás, otros todavía no son padres, pero el verdadero Padre es el Padre de Jesucristo. Nosotros, los que somos padres en este mundo, solamente tenemos como una especie de similitud, o nos ha permitido saborear en algo lo que verdaderamente es ser padre para Dios, ¿sí? Porque los que somos padres sabemos cuánto amamos a nuestros hijos, pero los que son hijos y no tienen, los que todavía no han tenido hijos, entonces todavía no pueden experimentar ser padre, es decir, no pueden llegar a calcular lo que Dios el Padre siente por los hijos, o lo que Dios el Padre siente por su hijo. Pero sí tiene una experiencia, todos tenemos una experiencia, es que todos somos hijos de alguien. Aquí, ¿quién es el que no tiene papá? Puede que ya haya muerto, pero para que usted esté aquí es que tuvo papá y mamá, ¿sí? O sea, en cuanto a nuestra vida, nosotros tenemos una vida que nació de un padre y una madre terrenal, por lo cual estamos en este mundo. Entonces, si Jesús estuvo en este mundo y es un ser real, ¿qué tuvo Él? Un padre y una madre. Pero ¿cuál es el testimonio que nosotros estamos dando que nos hace ser diferentes al resto de la gente? Que el Padre de Jesucristo no es José, sino que el Padre de Jesucristo es Dios. Entonces, si Dios es el Padre de Jesucristo, eso lo creemos, ¿no? Sí, eso. Escuche, eso es tan vital, es tan definitivo, tan decisivo, que los que no han visto esa verdad o no han recibido ese testimonio, voy a dar un ejemplo para que entienda la diferencia. Los que lo han recibido y los que no han recibido el testimonio de Dios, es como los que compran discos piratas, o uno mismo copia un disco. Uno puede coger un disco, bueno, hoy en día es con la memoria, ¿no? Que pasa todas las canciones en la memoria. Pero antiguamente uno ve una película y coge la película y la graba, la pone en un CD y se la venden a uno por 1,000 pesos, 2,000 pesos. Pero la original, esa sí vale, dependiendo de la película, 30, 40 o lo que sea. Y uno la va a mirar y como es una copia, pues finalmente es lo mismo. Pero hay una diferencia entre los dos, que uno tiene derechos y el otro no tiene derechos. Usted puede verla, pero no la está viendo con el derecho legítimo de esa película producida por los verdaderos creadores, ¿sí? Entonces, en cuanto a llegar a que Dios es el Padre, es legítimo Padre de Jesús. Pero hoy en día mucha gente dice que es hijo de Dios. Entonces, bueno, a nosotros se nos enseñó como Iglesia Católica que todos somos hijos de Dios, ¿o no? Usted antes de llegar a ser cristiano no pensaba que era el hijo de Dios. Sin embargo, el testimonio que Jesús dio acerca del hombre es que dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces todos los que han dicho mentiras en este mundo tienen un padre de este mundo. ¿Quién es? Espiritualmente hablando, es el diablo. Carnalmente es el papá que lo engendró, pero espiritualmente el padre de su espíritu, o el que ha sido el patrón de su espíritu, es el asesino y el mentiroso que es el diablo. Pero uno va a todas partes y dice que todo el mundo es hijo de Dios. Entonces hay una diferencia
entre nosotros y Jesús. ¿Sí? ¿Cuál es? Que nosotros somos una copia, entre comillas, barata del verdadero Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Me está llevando? ¿Me está siguiendo? Nosotros somos como la copia chichipata hecha de tierra en este mundo, porque lo tomó fue el polvo de la tierra. ¿Sí? Y la sangre también procede de esta tierra. O sea que la sangre nuestra es una sangre creada. La carne nuestra es una carne creada. ¿Cómo lo comprobamos? Vaya a los cementerios. ¿Y qué sale del cajón? O cuando le entregan a uno las cenizas, le entrega a uno tierra. No hay nada más. Y la sangre de nosotros se corrompe. Deje una persona que se muere 3 días sin echarle nada, formol ni nada, y dice, uy, eso está ya de 4 días, dijo Marta, ¿no? Ya hiede. O deja un pescado unos días ahí, lo saca del agua y lo pone, y luego oiga a los 4 días a la casa y encuéntralo afuera a ver cómo encuentra oliendo. O un ratón cuando se queda. Porque todo eso es carne que se corrompe, la sangre se corrompe, porque es sangre creada y es carne creada. Mientras que la sangre de Jesús y la carne de Jesús no eran de María, sino que es Hijo de Dios. Dios es eterno. Entonces, si Dios es eterno, ¿qué es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios eterno. Es el unigénito Hijo de Dios eterno. Su sangre no es de María, su sangre no es de este mundo. Su sangre viene de Dios, su carne viene de Dios. Entonces, cuando Juan está escribiendo esta carta, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ellos están diciendo es que nosotros tocamos a Dios, nosotros vimos al que es la imagen de Dios. Nosotros parecíamos iguales, pero Él es la imagen de Dios. Él es el unigénito, es que nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos, comimos con Él. ¿Quién se iba a imaginar que ese carpintero de Nazaret era el Hijo de Dios? Que era el ser igual a Dios, que su sangre no era la sangre de los humanos y que su carne no era la carne corruptible. Mire, él pasó 3 días en la tumba. ¿Y acaso entonces todos estaban preocupados porque olía feo? No, dice la Biblia que ni su carne ni su sangre podía ver la corrupción. No podía, era incorruptible, por lo cual era imposible que la muerte lo retuviera. Él sí murió porque era idéntico a nosotros. Él moría, él sufría, él le daba hambre, todo. Pero tenía una diferencia con nosotros, es que en Él estaba la vida, y la vida estaba en la sangre. Bueno, piense, cuando una persona la hieren y comienza a salir sangre, ¿cuál es la preocupación? Uno no ha visto los niños cómo se ponen escamosos cuando les sale, me voy a morir, sálveme, pues dígame, está bien. Y eso que no es una cortadita, dice me voy a morir, porque piensa que se le va a derramar toda la sangre. Pero hay personas que tienen una herida y le ha preciso en la vena o le dan la vena de la pierna y en cuestión de 2 minutos se le fue la vida, porque la vida estaba en la sangre. La muerte no fue el hecho de el golpe o la puñalada, no, la muerte no la causó en sí la puñalada o el disparo, lo que haya sido. La muerte la causó fue que se le cortó la vena, de alguna manera, puede ser hasta accidentalmente, y por ahí se salió la sangre, por ahí salió la vida. Entonces, cuando Jesús murió, Él no estaba muriendo en la cruz por un delito que hubiera cometido, ¿cierto que no? ¿Qué hizo Pilatos? Porque Pilatos se lavó las manos, piense. Ustedes, eso se volvió hasta un dicho, yo me lavo las manos, yo no tengo... ¿No han dicho ustedes, no han escuchado hasta que se volvió un dicho? Yo no sé, yo me lavo las manos. O sea, yo no quiero meter en ese asunto, yo no tengo nada que ver. Pilatos dijo lo mismo, ustedes están matando a un justo. Si ustedes quieren, yo se los mato. Pero es cosa de ustedes, los judíos, su sangre sea sobre nosotros. Y hasta hoy todavía están pagando el haber dicho eso. ¿Cuántos no han muerto, han sido perseguidos porque Dios su sangre sea sobre nosotros? Échenos la culpa a nosotros de la muerte de Él. Pero cuando estaba muriendo, los judíos no pensaban que estaban matando al que es Hijo de Dios, que es la imagen de Dios, que es la semejanza de Dios, y que estaba muriendo un justo que no había cometido pecado,
sino que ellos querían hacer justicia por su propia cuenta, condenándolo como si él fuera un pecador. Ellos pensaban que era pecador. La razón, la causa de su muerte escrita estaba arriba, decía: este es el rey de los judíos. Ahí podía decir: este ladrón, ¿sí?, este asesino, este violador, pero decían: este es el rey de los judíos, Jesús Nazaret, rey de los judíos. Esa es su causa, la causa por la cual lo mataron, por decir que él era el rey, que él había sido. Pero como Dios hace justicia, cierto que Dios hace justicia, Dios es justo. Nosotros esperamos que Dios no sea como los jueces de este mundo, que sacan la plata y le dicen a la jueza: ay no, ayúdenme, una ayudadita, ay por favor. Hay gente que piensa que cuando ya muere pueden ir a solucionar con Dios, así como hacemos nosotros, que vamos para lo último. Ay no, yo voy y hablo allá con él. No estudia, y cuando pierde la materia, yo hablo con el profesor, y si el profesor dice que no, pues no. Ya después, ¿qué puede hacer? Nada. Y hay gente que piensa que con Dios de pronto sí puede hacer como hace con los jueces. No, tranquilo, yo he hecho todo lo malo, pero yo arreglo allá. Uno le dice inclusive hasta Chuchito: yo allá arreglo con Chuchito. Cuando yo llegué allá, yo le digo, y entonces comienzan a hacer obras diciendo: yo también hice cosas buenas, pensando que todas las cosas malas que ha hecho pueden ser tapadas o igualadas o puestas en una balanza. Usted cuántas cosas hizo malas, tanto, pero cuántas hizo buenas, entonces entre. No, yo ya soluciono. Y resulta que no. La solución la tiene que tomar antes de partir de este mundo. Por eso Dios se manifestó a nosotros, porque como a Dios no lo podemos ver, y si nosotros creemos que Dios es justo, Él tenía que manifestar su justicia. ¿No le parece? ¿Cómo podemos saber nosotros que Dios es justo? ¿Cómo podemos tener plena certeza que Dios va a hacer justicia? Que Dios no va a juzgarnos a nosotros injustamente. Precisamente porque mataron a un justo y Dios fue quien lo resucitó de los muertos, declarando: este hombre es justo. O sea, el que dio la última palabra en cuanto a Jesús fue ¿quién? El Padre. El Padre, porque es que la Biblia está hablando que Dios es el Padre de Jesucristo, es el Padre verdadero. ¿Y cómo no va a conocer Dios Padre a su propio Hijo? Por eso estoy diciendo que nosotros estamos entendiendo que el Dios que es Padre verdadero, ama a su Hijo de una manera tal que lo que Él está haciendo es obedecerlo, y Dios le va a hacer justicia a su Hijo porque lo ama, porque Él es el verdadero Hijo también. Hay una relación de la cual habla la Biblia que nosotros no somos conscientes. Es la relación entre Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Ahí escucha usted la relación entre Jacob y el papá, y cómo se robó la bendición, y cómo sí, las relaciones que hay entre padres e hijos, cómo es que la nuera violó al suegro y quedó embarazada. ¿No ha leído? Sí habla de las relaciones familiares, de cómo Isaac tuvo la esposa y cómo fue que se casaron con los unos, con los otros, cómo era que le ponía cachos el uno al otro. O sea, la Biblia habla crudamente de todo eso, pero también habla de la relación eterna que hay entre el Padre y el Hijo. Y Jesús está dando testimonio que Él es mi Padre, que Él nunca me ha dejado, que yo lo amo, que lo estoy obedeciendo, que Él me envió. O sea que la Biblia está hablando de una relación entre el Padre y el Hijo, pero la gente no creyó que Jesús era el Hijo de Dios, y lo mataron por decir que es el Hijo de Dios, que se había enviado como rey para gobernar los cielos y la tierra. A los judíos les dio envidia y lo mataron. Entonces, digamos que esta prédica tendríamos que dividirla como más o menos en 3 tipos de personas, para 3 tipos de personas. 1, los incrédulos. 2, los creyentes. 3, los creyentes que ya siendo justificados cometen el pecado. Y 4, los creyentes que cometieron el pecado de muerte. Ahí, ¿todo el mundo no comete pecado? Todo el mundo comete pecado, pero no todo pecado es pecado de muerte. Mire lo que dice 1 Juan capítulo 5, versículo 16. ¿Qué dice? Dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para
los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida, ¿cierto? Está diciendo, hay un pecado que es de muerte, hermano, eso ya ni ore por esa persona, eso es pecado de muerte. Luego dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, ¿sí? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Bueno, entonces aquí hay una diferencia. Hay los que cometen el pecado de la muerte y hay el pecado que no es de muerte. Entonces ya podríamos clasificarlo en dos tipos de personas: los pecados de muerte y el pecado que no es de muerte, ¿sí? O sea que hay incrédulos, escucha bien, hay personas que son incrédulos en Dios, que uno ya sabe que se van a perder. Nosotros los que somos creyentes entendemos que la persona por no creer en Jesús se pierde. ¿Así es o no es así? Los que ya hemos sido justificados por la fe sabemos que el pecado es no creer en Jesús. Pero cuando una persona le dice es que pecado es no creer en Jesús, ah no, yo creo en Jesús, entonces uno dirá, usted es una copia chichipata de un cristiano. Porque está diciendo lo que todo el mundo dice, ah, yo también creo en Jesús. Pero cuando comienza uno a indagar un poquitico más, escucha uno el disco, ve la película, ve los rayones y ve, no, pero uno sabe. Bueno, cuando usted va a comprar películas piratas, ¿usted sabe o no sabe? O cuando le dan un billete, uno sabe si es falso o no es falso, uno tiene que aprender a discernir. Lo que pasa es que yo no me atrevo a decir a una persona que su CD es chichipato, porque él está convencido de que es verdadero. Entonces me estará diciendo que yo lo estoy juzgando, pero resulta que Dios lo puede convertir en verdadero, pero eso no me convierte a mí, sino a Dios. Entonces yo voy a dejar únicamente predico para que él pueda nacer de nuevo y ya no sea un pirata, sino se legalice, sea legal. Entonces viene al culto, recibe la palabra y se legaliza. Entonces, ¿qué quiere decir? Es creyente, comienza a recibir la palabra. Entonces la palabra de Dios comienza a escribirse en su espíritu de tal manera que le da una vida, una forma de pensar completamente distinta. Ya no está siendo como tan superficial, sino que está verdaderamente afectando su vida de una manera tal que cambia su relación con Dios. Ya comienza a decirle a Dios Padre y vive con Él, vive para Él, a la semejanza de Jesús. Si una persona dice que Dios es mi Padre, o reza Padre nuestro que estás en el cielo como 50 veces, ¿es hijo de Dios? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Padre nuestro que estás en el cielo. No, es que Dios es papito lindo. No, yo también, uno pensaría, yo nunca le digo, usted nunca se lo va a decir a una persona, es que usted es un pirata, usted no es hijo de Dios, solamente usted cree que por repetir Padre. No, usted no le diga eso, está hiriendo, porque él no sabe, él cree que está bien. A nosotros los que creemos, los que sí somos, nos corresponde y tenemos la misión de llevarlos al conocimiento de la verdad, así como está diciendo Juan. Lo que hemos visto, lo que hemos anunciado, lo que nosotros hacemos, lo testificamos para que tenga comunión ustedes con nosotros. Así está diciendo en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Es que lo que uno hace es conectar a esa persona que cree, que es para que tenga una verdadera experiencia de decirle a Dios Padre. En eso se diferencia un verdadero hijo a uno que no es hijo, sino que dice ser hijo. ¿Por qué? Primero, entonces, discierne primero, la primera condición, discierne que su carne y su sangre de Jesús no es de este mundo, ¿cierto que sí? Es lo primero. Segundo, para que una persona llegue a cambiar y comience a escribirse y comience a tener, digámoslo así, legitimidad de la vida cristiana. Primero, entonces sabe, la carne de Jesús no es de este mundo, la sangre de Jesús no es de este mundo, ¿cierto? Jesús no murió allá por su propio pecado, Jesús no se resucitó, sino que Dios le hizo justicia. ¿Hasta ahí van bien? Está escribiendo. Entonces digamos que estamos saliendo de una copia chichipata a un verdadero creyente de lo que Dios quiere decir, ¿cierto? Del testimonio que Dios dio acerca de su Hijo. Es que cuando estamos hablando de la relación entre el Padre y el Hijo, estamos diciendo que todo esto fue el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo y nosotros lo estamos creyendo. Esto no fue que se lo inventó Pedro ni Pablo y lo escribieron. Es que ellos recibieron el testimonio de Dios y ellos nos lo compartieron a nosotros.
Dios dijo, este es mi hijo amado, yo no estaba allá. ¿Quién estaba allá? Juan, el que escribió este libro. Pedro, el que escribieron aquí también. Dijo, lo que hemos visto y oído les anunciamos para que ustedes también tengan comunión con nosotros, o sea, que sean iguales a nosotros para que vean lo mismo que nosotros vimos, pero los estamos tratando de conectar para que tengan una relación. Es con el Padre y con su Hijo. ¿Me está llevando? ¿Está siguiendo? Bien. Si nosotros seguimos el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo, que se lo dio a Juan, y nosotros por leerlo 2000 años después lo estamos creyendo, se está escribiendo en nuestro espíritu la verdad por el Espíritu Santo. Pero si nosotros lo estamos escuchando de uno que dice que yo también soy hijo de Dios, pero no tiene esa experiencia o no tiene esa conmoción, es como si estuviera escribiendo. Bueno, hay una diferencia entre tallar una piedra o escribir sobre la piedra. Escribir con agua o escribir con aceite. Cuando uno escribe con agua sobre la piedra, se va. Cuando uno escribe con aceite, permanece. Cuando uno talla la piedra, permanece. ¿Sí? La palabra de Dios, dada por el Espíritu Santo, dice 1 Corintios que es como una carta que se escribe en nuestro corazón, ¿sí? Que es imborrable. Entonces la palabra de Dios comienza a quedar en nuestro espíritu, y la palabra que sale de nosotros es la verdad por el Espíritu. ¿Por qué? Porque está creando en nosotros a un verdadero hijo de Dios. Constantemente venimos a estudiar la palabra, no para volvernos más inteligentes, sino para que la palabra de Dios comience a ser tallada en nuestro espíritu, escrita en las tablas de nuestro corazón. No como la ley que se escribió en tablas de piedra. La ley de no robar, no matar, se escribió en las tablas de la piedra, porque quiere decir es que los que están bajo la ley tienen el corazón duro. Duro, tienen que decir, no robe, no mate, no fornique, corazón de piedra, no haga esto. Pero cuando se derrama la sangre de Jesús y Jesús da otro mandamiento, dice, si no bebe la sangre mía y no come mi carne, esa ya no se está escribiendo sobre una piedra, aunque también es mandamiento de Dios, porque Jesús dijo, yo no le estoy hablando por mi propia cuenta, todo lo que el Padre me dice que yo haga, se lo estoy transmitiendo a ustedes. O sea, cuando Jesús dijo, si no bebe mi sangre y no come mi carne, ¿era porque él creía? No, porque el Padre mandó decir, como nosotros no lo podemos ver, el Padre mandó decir por medio de Jesús, oye, solamente si toman tu sangre pueden tener vida, entonces dale la sangre a ellos, y sobre tu carne puedes llevar el precio del pecado tuyo. Eso es lo que estamos creyendo nosotros que hizo Jesús, ¿cierto? Siendo inocente, que él todo lo que sufrió y todo el castigo que recibió fue por causa de su pecado, ¿cierto que sí? No, despierten. Todo lo que Jesús sufrió, bueno, digan amén todos los que piensan que Jesús sufrió porque era un pecador. Bueno, entonces más bien diga amén si piensa que Jesús todo lo que sufrió fue para pagar por nosotros. Sí, entonces ahí está bien, ¿cierto? Estamos diciendo que Él lo hizo por nosotros. Eso que Él hizo por nosotros es lo que Dios le dijo a Jesús que hiciera por nosotros. Entonces, en la primera etapa, en el primer nivel, la gente que cree esto es salva, o sea, Dios lo llama y la persona cree, se bautiza y comienza a llevar una vida dependiendo de la sangre y de la carne de Jesús. O sea, por eso hoy celebramos Santa Cena. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que nosotros dependemos de esa sangre. Porque aquí está diciendo, mire, es que si usted confiesa sus pecados, usted es fiel y justo de perdonar nuestro pecado, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahorita voy a llegar allá. Pero, ¿qué comunión tenemos entre nosotros? La sangre de Jesús. Tenemos lo mismo. Pasamos de ser unas personas que no creíamos, o que creíamos que también éramos hijos de Dios. Éramos una copia chichipata de ser cristianos y decirle a Dios Padre, pero como Dios es Padre verdadero, entonces nosotros también tenemos que ser hijos verdaderos, para que haya una relación como la había entre Dios el Padre y Jesucristo su Hijo. Entonces dice que eso que Él nos está escribiendo es para que comience una relación entre Dios el Padre y nosotros, y también con su Hijo. Por eso lo estamos leyendo, lo estamos estudiando, para que nuestra vida cristiana no sea una copia barata de un cristiano, ¿sí? Sino que sea verdadera. Entonces quiere decir que nosotros debemos tener experiencia. A ver, la muerte de Jesús fue su experiencia. La resurrección de Jesucristo fue su experiencia. El dolor de Jesucristo fue su experiencia. ¿Cierto que sí? O sea, Jesús experimentó el dolor. ¿Ustedes qué creen? ¿O piensan que como Él era el cuerpo del Hijo de Dios no experimentó el dolor? Fue su experiencia. La muerte fue su experiencia. Los escupitajos fueron su experiencia.
¿sí? La resurrección de los muertos fue su experiencia. Expulsar a los demonios fue su experiencia. Ahora, escuche lo que le voy a decir, póngame mucha atención. Ahora los oídos espirituales. Le voy a hacer una pregunta. ¿Los azotes de Jesús ahora son su experiencia? Deberían serlo. Voy a hacer otra cosa. ¿La herida de Jesús es su experiencia? Debe ser su experiencia. ¿Por qué? Porque si usted no experimenta, digámoslo así, que la sangre de Jesús o las heridas de Jesús pagaron por su pecado, usted no tiene experiencia en la libertad. Solamente tiene una religión. Es decir, usted ha creído, pero no ha experimentado el beneficio que se adquiere cuando Jesús es azotado 40 veces en su espalda y le arrancan toda la carne hasta que le quedan solamente las costillas. Pero cuando nosotros vemos que eso que Él hizo es la experiencia de Jesús, que yo experimentar la libertad del pecado original. ¿Por qué? Porque Él pagó. Y si Él pagó, yo soy libre. O sea que usted debe experimentar ¿qué? Libertad del pecado. Esa debe ser su experiencia. No es creer. Me está entendiendo, ¿cierto? No es solamente creer. No, yo soy un hijo de... Bueno, está bien, sí, yo soy... Bueno, está bien, sí, usted sí. No es... Usted experimentó ya la libertad. Porque Jesús dice que Él llevó en sí todo el dolor. Mire lo que dice Isaías 53. Isaías 53, rápido. Dice, versículo 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ¿no está hablando que debe ser una experiencia? ¿Sí me está llevando? Mire, escuche, experimente la sangre, experimente el sufrimiento de Él. O sea, usted debe reclamar de la experiencia de Jesucristo. Usted también debe experimentar la libertad, porque Él ya lo sufrió. Voy a decir una cosa: si usted debe una plata en la tienda o en el negocio, donde sea, y yo pago, usted no debe experimentar que ya es libre de esa deuda. Entonces, cuando venga el cobrador, ¿usted qué le va a decir? Ay, sí, señor, yo debo. O usted le dice, no, señor, allá llegó y él pagó, yo no debo nada. Yo sé que usted no pagó, pero usted ya le dijeron que alguien pagó su deuda. Entonces, ¿usted debe experimentar la libertad financiera o no? Debe ser su experiencia por la experiencia de Él. La carne de Jesucristo tuvo una experiencia que nos debe dar una experiencia a nosotros espiritual de libertad. ¿Me está llevando? Usted debe experimentar. Si usted no experimenta eso, arrepiéntase, porque Él ya pagó. Arrepentirse no dice, ay, perdón. No. Arrepiéntase, créalo, hágalo, experiméntelo. Si no lo está experimentando, experiméntelo. Dígale, Señor, yo necesito experimentar la libertad, y ore hasta cuando dio la experiencia que usted es libre de la deuda de todo el pecado que ha cometido. Es primer nivel. Pero el segundo nivel es que si después de que usted experimenta la libertad y ya creyó que la sangre derramada fue sobre Él, usted ya se bautizó, usted es cristiano, no volvió a caer y de pronto cometió pecadillos. ¿Solamente yo? Ay, yo sé que ustedes también. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esos pecados? ¿Vamos a negarlos? Aquí está diciendo: esto es el mensaje que hemos oído. Versículo 5 del capítulo 1 de la primera carta de Juan. Esto es lo que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Es decir, que Él reveló todo. Si Dios fuera tinieblas, entonces no hubiera revelado todo, pero es luz, quiere decir que Él nos iluminó para que nosotros tuviéramos esa gran revelación, ¿sí? Como iglesia suya, como el cuerpo suyo, y como el cuerpo de Jesús tenía sangre, en nosotros ¿qué debe haber? Sangre. Nosotros dijimos la semana pasada que nosotros somos el cuerpo de Jesús, ¿cierto? El cuerpo de Jesús, Él dijo, coma mi carne, a mi sangre. Dice, comer la carne es mi palabra. La palabra es como la carne, ¿cierto? Hay personas que dicen, ay, yo recibí la palabra, ya comí. Ay, no, yo necesito arepas, no, es que ya comí, tranquilo que yo comí.
El Señor lleva 3 días comiendo y tengo pesar por eso que haya 3 días sin comer. Va y les dio comida, pues también había que comer pan. No es que el hombre vive del pan también, no solamente de la palabra, ¿sí o no? Si usted deja de comer pan, se muere. Pero si deja de comer la palabra, su espíritu muere. Por eso, nosotros debemos comer la palabra, es decir, recibir la palabra, tener la palabra dentro de nosotros es comerla. Si uno se la come, quiere decir que la tiene, no quiere decir cómo se la come. No, pues que la retiene. Es que hay gente que no retiene. Uno predica, habla y pasa media hora y no retuvo ni un poquitico. Y le preguntó a la noche, oiga, ¿qué entendió? Y entonces comienza a hacerme copialina. No, dijo usted, dijo tal. Pero es que si comió carne, debe haber palabra dentro. Si usted come manzana y le dan náuseas a la media hora, ¿qué vomita? Manzana, ¿sí o no? Entonces de la abundancia del corazón, ¿qué sale? Sale la boca, lo que hay en la abundancia sale por la boca. Entonces si usted recibe la palabra, quiere decir la comió. Cuando usted hable, tiene de qué hablar, habla de Jesús. Pero si bebió la sangre, ¿también qué debe salir? Sangre. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Jesús. Así, recibiendo la carne y recibiendo la sangre, nos convertimos en el cuerpo de Jesús. Espiritualmente hablando, somos el cuerpo de Jesús. Pero como tenemos carne de este mundo, resulta que la carne tiene vicios. Esa carne que está viciada le gusta y parece una mula terca y siempre coge por el mismo sitio. Y es la lucha de mi espíritu contra la carne, en los deseos de la carne batallando contra los deseos del espíritu. Por eso él está diciendo, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo fue derramada para los creyentes. Gracias. ¿Entendió? La sangre de Jesucristo es derramada y es la que beben los creyentes. Es decir, si una persona, después que ha creído, que se ha bautizado y es creyente, no vive o deja de vivir por el pecado que comete la carne, vive es por la carne y por la sangre de Jesucristo, para que tenga vida. ¿Cuál es el pecado de muerte? Cuando usted habla y no habla la sangre ni la carne, quiere decir que no hay vida en usted. O sea que está cometiendo un pecado que está matando su espíritu. La gente piensa que no, el pecado de muerte, ay no, es que yo adulteré, no, ese pecado me llevó para el infierno, no, es que yo me robé tanta cosa, no, ese pecado, no, confiese su pecado y diga soy un ladrón o soy lo que sea y arrepiéntase. ¿Por qué? Porque es que el diablo es un acusador que nos acusa delante de nuestro Dios de día y de noche. Así dice Apocalipsis capítulo 12. Versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué es lo que hace él? Engaña. ¿Cómo engaña? En cuanto al pecado, ¿sí? Les dice, es que eso es pecado, no haga eso porque eso es pecado. Es muy diferente decirle a un incrédulo que hablarle a un creyente en cuanto a pecado. Yo a un incrédulo le diría que tu pecado es no creer en Jesús. Y a un creyente, ¿cuál será el pecado? No, mire, escuche. Si para el incrédulo el pecado es no creer en Jesús, para el creyente, ¿cuál sería el pecado de muerte? Dejar de creer en Jesús. ¿Qué es lo que hace el diablo? Al creyente lo engaña diciéndole que ese pecado es de muerte. Entonces, si robó, si mató, no, usted se va a ir para el infierno. Entonces, ¿qué hacen todos los bobitos? Entonces comienzan a alejarse. No, es que eso, ser cristiano es tan difícil. No, yo no voy por allá le prohíben uno fumar y tomar y no. Entonces se volvió. Daniela me decía que cuando fue a enseñar allá, como es una iglesia presbiteriana no, era pentecostal,
Ellos son la ley pegada a la piel. No se pueden untar coloretes, no se pueden echar perfume, el pelo tiene que ser un estropajo, la falda tiene que taparle hasta, mejor dicho, muchos son las mujeres más feas, no las mira ni el esposo, yo creo. Yo digo, pero si eso no es pecado, oiga. Van, y los esposos si van por ahí y van a deleitarse en la calle, dicen que no ven. ¿Acaso los ojos andan los esposos como los caballos? No, yo no puedo mirar porque no, entonces cometerá tanto el pecado como el que ve como el que está haciendo para que vea. Entonces, ¿cómo? Sáquese los ojos. Pero no entiende porque es que ellos están sometidos que el pecado es la conducta y la moral. No entienden que el pecado es no ver a Jesús en su gloria y toda la obra que Dios hizo, que fue la ordenanza de Dios, para que nosotros veamos la sangre de Jesús, no veamos nuestro pecado. La sangre de Jesús y la carne de Jesús nos permite tener una vista espiritual que hace que yo no vea la conducta de los hombres, sino el amor de Dios, la gracia de Dios. Entonces ya no soy ciego, entonces ando en luz. Pero cuando las tinieblas caen, yo comienzo a juzgar a los demás según la ley. ¿Me está llevando? Entonces nosotros los cristianos caemos en la tentación de los deleites de la carne. Entonces, ¿a quién tenemos encima? Al engañador. Mire lo que dice, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ha caído, ¿sí? Dice: ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido echado fuera. ¿Qué? ¿Quién fue echado fuera? El acusador. ¿Qué es lo que hace el acusador? Mírelo, sigan. El que los acusaba delante de Dios solamente entre semana 8 horas al día, mientras trabaja, en horas de oficina. Él trabaja solamente horas de oficina, según esto ahí. 8 horas y ya duerme. ¿Para qué vaya tanta gente al infierno? No. Es de 8 a 12 y tanto pecado, ¿para qué? Él no tiene horario de oficina, no descansa. Sábado, domingo, festivo. Eso es una máquina de acusación que lo coge y lo estripa y lo aminora y lo engaña, y usted no sabe qué hacer con toda esa vaina que lo pone a hacer. Y usted con ese vicio de la inmoralidad que le apasiona y que es tan difícil arrancarse, y yo ni voy allá porque para qué si me prohíben lo que me gusta. Claro, como la carne tiene vicio y mi espíritu tiene anhelo de vivir, entonces ¿quién gana? El vicio de la carne se lo arrastra y se lo lleva, y luego comienza a dudar por dentro porque el que no descansa está, ¿vio? Y hasta el último momento, hasta el momento de la muerte, cuando usted muera, lo va a hacer dudar de su salvación. Eso va a ser. Mire, ¿qué no se estaba disputando el cuerpo de Moisés? En el momento de morir, él no fue a reclamar. Dijo: no, es que él me pertenece a mí. Se estaba luchando contra el uno y contra el otro de quién es este cuerpo. O sea, ¿será que no se lo van a disputar su espíritu? El diablo va a decir: no, es mío. Y uno: y si yo cometí mucho pecado, bueno, entonces váyase con él. Camine al lugar caliente, lo espera una reserva. No, lo va a engañar, se va a dejar engañar solamente por darle gusto a las pasiones de la carne. Mire, la pasión de la carne, no estoy hablando solamente del sexo, es todo lo que lo aleja de la palabra de Dios, todo, su trabajo, todo. El hecho es que cuando usted llega ya a negar, ya no hay nada que hacer. Mire lo que dice Hebreos. Comencemos con Hebreos capítulo 6. Con Hebreos capítulo 6. Hay dos formas de cometer el pecado imperdonable: que se muera. ¿Usted quiere morir? Dirá: ¿quiere morir? No, yo no quiero morir. Entonces lea esto para que entienda. Dice: porque es imposible que 4 Hebreos 6:4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Mire, es imposible. Escuche, si usted niega a Dios, si usted deja de creer en Jesús,
Ya es imposible. O sea, no espere. Decir, ay, no, es que yo me alejé de la iglesia hace 2 años. ¿Será que otra vez me puedo bautizar y otra vez pueden poner eso? No, eso ya no. Usted ya lo hizo una vez. Si usted ya es imposible. ¿Por qué? Porque usted está exponiendo a Dios como un vituperio, que usted lo coge y lo suelta cuando quiera. O sea, tome una decisión. Si se bautiza, se usa, es para unir con él. ¿Por qué? Dice, porque la tierra que bebe la lluvia y muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Es un ejemplo. O sea, cuando usted estaba en todo su furor de ser cristiano, era como cuando cae la lluvia y comienza a florecer y se ve verde. No ve cristianos como se ven todos lindos. No, yo quiero. Y un día dejan de recibir y se vuelven, dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima para ser maldecida y su fin es ser quemada. O sea, usted puede tomar la decisión: o se vuelve puras espinas y abrojos y no produce nada, o produce hierba provechosa para el que está labrando. ¿Quién es el labrador de nuestro espíritu? Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer Él? Transformar nuestra vida, convertirla en un verdadero hijo de Dios. Pero si por seguir las pasiones de la carne, toda la palabra que me da no produce sino espinas, entonces está lista para ser probada. Eso no lo puedo hacer yo. Dios hará ese juicio, no los hombres. Nosotros no nos corresponde eso que usted, no, uno le predica y le dice, mire, con esa vida que está llevando, usted se puede perder porque usted no está dando provecho. Pero mire lo que dice 9: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. O sea, hay que hablarlo, ¿cierto? Hay que hablarlo, no tenga temor, pero hay que hablarlo. ¿Para qué? Esto lo que está haciendo es sacudir, porque está diciendo, mire, es imposible. Si usted se retrocede un día, luego es imposible renovar el cuento, ¿sí? Si ya se metió, hágalo, porque ya después es imposible. O sea, cuando venga Jesús por segunda vez, ya viene a juzgar a vivos y muertos. Ahora mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 26. Ay, Dios. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar ¿a quiénes? A los adversarios, no a los creyentes, a los adversarios. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y termina diciendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Luego siga leyendo para los que tienen esperanza, como tarea, para que no quede ahí como con el temor. Lo que está diciendo aquí es que si usted comete el pecado voluntariamente y uno dice, bueno, ¿sabe que ya no va a creer más en eso y usted se aleja? Pues bueno, entonces es que ya dejó de creer que la sangre de Jesús es la sangre verdadera. Usted piensa que la sangre de Jesús es la sangre como de cualquier otro hombre. Hay gente que llega y dice, pero ¿cuál Jesús? Eso también nació, mire, es el Hijo de María. Entonces quiere decir, no está diciendo que la sangre es inmunda, pero al no considerar que Jesús es el Hijo de Dios y que su sangre es santa, está tomando la sangre de Jesús como si fuera una sangre inmunda. No lo está diciendo, está aceptando que es un hombre como nosotros, que tiene sangre inmunda y que se va a podrir. Nuestra sangre se va a podrir, nuestra carne se pudre, pero la sangre y la carne de Jesús no. Uno no puede afrentar al Espíritu Santo que nos vino a enseñar la gracia y luego esperar el juicio de Dios y decirnos que no. O sea que la sangre de Jesús va a tener 2 testimonios, uno para los incrédulos y otro para los creyentes, porque la sangre de Jesús está hablando de lo que Dios hizo por nosotros, del amor de Dios por nosotros, de la salvación, de la gracia, de la nueva vida, de la esperanza. Para nosotros, los que tenemos esa sangre, pues tenemos vida y tenemos esperanza. Pero los que se olvidaron de ella, la misma sangre estará dando testimonio de que usted despreció lo que yo le di, porque en usted no hay lo que yo le mandé, lo que yo envié.
¿Está llevando? Si usted, digámoslo así, usted ha dado muchas veces remedio a los niños, lo vomitan, ¿cierto? Le da uno y quieren botarlo, sabe amargo y lo bota. Entonces, ¿qué sacó el remedio? Uno dice, ay, no, me lo vomitó todo, ¿yo qué hago? Queda uno preocupado que si tomó o no tomó. Cuando uno predica de Jesús y predica de la sangre, hay gente que como que o canta, solo de Jesús la sangre. Y dice, ay, ¿por qué dicen tanto la sangre? Está vomitándola. ¿Sí? Cuando, que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre. Pero eso cuando canta, ay, no, qué pereza esa sangre. Es que no resiste la sangre, no la aguanta, no la puede tener, no le produce vida. No ve en la sangre de Jesús el amor de Dios, no ve en la sangre de Jesús la vida, ve solamente rojo como wax. No, la sangre de Jesús no es por lo rojo, es porque en Él estaba la vida, es la sangre verdadera. Cuando yo tengo la sangre, tengo la vida. Si tengo la sangre, le puedo dar vida a otro. Entonces ellos están diciendo, mire, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que contemplado nuestros ojos, tocante al verbo de vida, ¿sí? Porque la vida se nos manifestó. ¿Dónde estaba esa vida? En la sangre. Dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, para que si ustedes quieren tener gozo, que venga de parte de Dios, sea una experiencia cumplida. Por eso estamos diciendo que el cristiano tiene experiencia en la sangre, tiene experiencia en la carne, tiene experiencia de expulsar demonios, debe tener experiencia de libertad. No podemos ser ya más cristianos chichipatos que dicen que son cristianos pero no tienen libertad ni tiene gozo. Si usted comete los pecados de la carne, arrepiéntase, porque el diablo lo va a acusar a usted delante de Dios de día y de noche. Confiésele su pecado al Señor. Señor, mira, yo estoy pegado a tal vicio, perdóname. Y el diablo me tiene montado por la mañana, me tiene guardia por la noche ahí y no me deja salir de esa cárcel espiritual. No se vuelve una cárcel espiritual, hágame un favor. Mire, yo estuve en una cárcel espiritual durante más de 3 años. Yo tuve que confesar mi pecado, pero yo sabía que yo estaba prisionero. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo vamos a leer 10 y 11 para que entienda el resto? Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cordero, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, porque no considera que su vida vale mucho. No importa, es que nuestra vida en este mundo, a usted se le puede acabar la vida en media hora, usted no sabe si va a durar un día más. Uno puede menospreciar la vida en este mundo con tal de adquirir la sangre de Jesucristo. Porque es que la sangre de Jesús, aunque usted pierde la vida en este mundo, tiene la vida eterna por la sangre de Cristo. Pero el diablo quiere que usted dude de eso y lo pone a cometer los pecados de los vicios de la carne para que usted siempre tenga el temor. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, él le está diciendo, para terminar, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es que si la sangre está en usted, Dios ya considera que no tiene pecado. Escuche lo que le digo. No es que la sangre de Jesús sea como un jabón. No es que la sangre de Jesús, cada vez que comete usted un pecado, sangre de Jesús, sangre de Jesús, sangre de Jesús. No, lo que quiere decir es que cuando usted duda que ya la sangre sirve, ya la sangre en usted no está. Entonces Dios considera que cometió un pecado de muerte. Usted tiene pecado de muerte porque ya la sangre no está en usted. Cuando usted deja creer en esa sangre de Jesús, ya tiene pecado de muerte. ¿Cómo voy a pedirle a Dios por una persona que no cree en la sangre de Jesús? Cometió un pecado que lo va a llevar a la muerte eterna. Lo espera el juicio de Dios. Pero si la sangre permanece, porque dice que lo limpia, quiere decir que delante de Dios usted ya no tiene pecado en cuanto a la vida, en cuanto a lo que Dios considera pecado para ahora. ¿Me está llevando? Pecado sería no tener la vida, ni lo que Dios me dio, ni la gracia, que es la sangre verdadera.
El pecado voluntario y el pecado de muerte es cuando yo ya no vomito la sangre, no tengo esa sangre, no tengo nada que ver con ella, no tengo nada que ver con la vida, con el pacto de Dios. Entonces entre usted y Dios ya se acabó el pacto. El pacto era en la sangre. La sangre es nuestro pacto y la alianza con Él. Hoy estamos celebrando, recordando eso, que no solamente para mí, sino hay que llevarla a otros. Hay que enseñarle a otros la verdad, testificar así como está diciendo. Eso os anunciamos. Es decir, nosotros tenemos que anunciar esta sangre hasta que Él venga. Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos y lo que testificaría que en nosotros hay vida. O sea que hay sangre. Si hay sangre hay vida. Si hay vida puedo hablarle a otro y hay libertad. Yo no estoy diciendo que tiene el derecho de pecar, porque ahí está diciendo, ¿cómo no? Si está diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. O sea, Él le hace a uno olvidar que ya cometió algún día ese pecado para que usted continúe teniendo vida. No es que siga teniendo la vida corrupta de su carne que destruye su espíritu. Eso ya es decisión nuestra. Ya Dios nos dio la vida, Dios nos dio la sangre. ¿Qué es lo que me corresponde a mí? Cuidarla. Si usted no la cuida es su decisión. Si usted quiere que el diablo la tenga montada de día y de noche, siga los vicios de la carne. Pero lo más seguro es que va a reclamar su vida y su cuerpo en el último momento, porque siempre lo va a acusar delante de nuestro Dios de todas las cosas que hace. Por eso lo mejor es confesar el pecado a Dios para que Él ya conozca y me ayude a ser libre de ese vicio para que yo pueda triunfar en mi vida de fe. Amén. Ser santo, ser salvo no es por las obras, pero lo considera un verdadero hijo de Dios cuando la persona lucha con el pecado hasta la muerte, porque sabe que está poniendo en riesgo su salvación, la salvación de su espíritu, la vida de su espíritu. Uno come lo que le sirve. Uno no puede comer veneno porque es rico. El veneno es dulce. Ustedes no han visto, yo una vez vi por televisión que una rana que es amarilla es la más linda, pero es la más venenosa si uno la toca. Que día también vi un muchacho que se fue a abrazar un oso panda a un zoológico pensando que era el oso de peluche que tenía tal vez en la cama, y pensó que el oso de peluche, el oso debe ser igual que el oso de peluche, y lo cogió y casi lo mata. No, el pecado es igual. Usted se pone a jugar con el pecado y el pecado lo va a matar. El deseo de la carne mata a su espíritu. No es que entienda, escuche, no es que el pecado de la carne lo lleva al infierno. El pecado que lo lleva a uno al infierno es el olvidarse de Jesús, el ya no creer en Jesús, el tener la sangre de Jesús como cualquier otra. No, usted, así se haya para la Conchinchina, donde quiera, usted nunca puede dudar de creer el testimonio de Dios y seguirlo anunciando, ¿sí? Anuncie que esa sangre está en usted y si usted habla la sangre es que la vida está en usted. Pruébese usted mismo si cuando habla sale sangre. Pruébese usted mismo si cuando habla de Jesús. Entonces si hay carne y si hay sangre. Entonces si estamos en el cuerpo. Entonces si estamos en el lugar donde debe ser. Amén. Y tenemos vida. Y si no lo estamos haciendo, arrepiéntase de su pecado, como dice ahí. El Señor puede perdonar su pecado y ayudarlo a vivir. Pero eso ya es lo que cada uno haga por su propio espíritu. Yo siempre he representado esto con un embarazo. Las mujeres cuidan su embarazo pensando en el bebé. Casi ni siquiera piensa en ella. Cuando le gustaba el licor, pero por el bebé, no, ya no puedo. ¿Le gustaban los perros calientes y todas las cosas chatarra? No, pero el bebé, fruta y verdura, pensando en él. Porque cuando hace las cosas no piensa en su espíritu. No, esto no le conviene a mi espíritu. Es vicio de la carne. Es solamente carne y puede destruir mi espíritu. Piénselo. Usted está embarazado de su espíritu. Diga, yo estoy embarazado de mi espíritu. ¿Quién es el responsable de su espíritu? Ni siquiera el papá. El papá le da todo, estoy embarazada, tengo unos antojos. El papá uno corre allá porque quiere que esté bien, corre y le da. Pero si los antojos es de vicio, pues nacen los niños enfermos. Entonces, ¿cómo va a salir su espíritu de la carne? Lleno de la sangre y lleno de la palabra, estará lleno fortacho como un hijo de Dios. Se está engendrando, se está gestando un verdadero hijo de Dios, y usted le está llamando a Dios Padre verdaderamente. Amén. No chichipato, no de palabra. Soy cristiano, pero no sale sangre, no sale palabra. Vamos a celebrar Santa Cena, vamos a orar.